Normalmente, cuando uno piensa en el derecho internacional, la imagen que viene a la mente es como la de un tablero de ajedrez gigante. Todo muy ordenado, ¿no? Una visión súper reconfortante, claro. Históricamente, a los sistemas jurídicos les encanta categorizar los conflictos. Exacto. O sea, dos jugadores, dos ejércitos frente a frente, fronteras perfectamente delineadas. Uniformes distintos, lo básico para saber quién es quién. Pero claro, al entrar al siglo XXI, el terrorismo global llega y voltea ese tablero por completo. Sí, lo hace pedazos. Literalmente. De pronto, los ataques vienen de actores sin rostro, operan desde las sombras, no rinden cuentas a ninguna capital y, bueno, las reglas clásicas simplemente colapsan. Y el árbitro se queda sin saber qué pitar, digamos. Totalmente. Así que bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a analizar exactamente cómo el derecho internacional intenta sobrevivir a este caos. Es un tema fascinante. Y muy denso, hay que decirlo. Sí, por eso esta sesión está diseñada específicamente como un repaso intensivo para el examen final. Para quienes nos escuchan y están tomando apuntes, la misión es desenredar esta red de legalidad. Vamos a diseccionar los textos legales puros, desde las doctrinas de seguridad nacional de Bush, Obama y Trump. Hasta las directrices de la Unión Europea, claro. Pero antes, una advertencia de neutralidad crucial. Muy importante eso. Sí, el propósito aquí es analizar tácticas militares y legales de manera estrictamente objetiva, como los documentos históricos y doctrinales que son. O sea, dejamos cualquier afiliación o postura política completamente al margen. Exactamente. Entonces, para nuestra tabla mental del examen, ¿cuáles son los pilares de este análisis? Bueno, trazaremos un mapa de 4 puntos. Primero, la evolución histórica del uso de la fuerza. Segundo, la responsabilidad del Estado, o sea, de quién es la culpa. Ajá. ¿Y los otros dos? Tercero, las estrategias de defensa. ¿Cómo responden los estados? Y cuarto, pero no menos importante, los derechos de las víctimas. Perfecto. Empecemos con el primer pilar. Para entender cómo el terrorismo rompió las reglas del juego, primero hay que entender cuáles eran esas reglas. Exacto. Hay que retroceder a una época en la que la guerra ni siquiera tenía reglas restrictivas, fíjate. Claro, el siglo XIX, donde invadir al vecino era simplemente una herramienta más de política exterior. Totalmente. Si un Estado tenía la capacidad militar para hacerlo, usar la fuerza era su derecho soberano absoluto. No había a quién pedirle permiso. ¡Wow! ¡Qué locura pensarlo hoy! Pero bueno, ¿cuándo es el primer intento real de ponerle una correa a esta maquinaria? Ocurre en 1907, con la Conferencia de La Haya. Ah, sí. Ahí se establece la prohibición del uso de la fuerza, pero solo para cobrar deudas contractuales, ¿verdad? Exactamente. La lógica legal era simple, pero, revolucionaria para la época. Evitar que las potencias navales bombardearan puertos de países deudores, muchos en Latinoamérica. Si estos aceptaban ir a un arbitraje internacional. Fue un gran paso diplomático. Lo fue, pero seguía dejando la puerta abierta de par en par para casi cualquier otra excusa bélica. Territorial, ideológica. Claro, hasta que llega el verdadero trauma global. La Primera Guerra Mundial. Sí, la carnicería absoluta. Eso fuerza la creación del Pacto de la Sociedad de Naciones en 1919. Y el mecanismo que intentaron implementar ahí llama muchísimo la atención para el examen. Es un dato clave. Fíjate que no prohibieron la guerra. No, solo exigieron un periodo de enfriamiento de 3 meses. Suena increíblemente ingenuo visto con los ojos de hoy, ¿no? Totalmente. O sea, la idea de que una potencia expansionista decidida a invadir simplemente se sentaría a esperar 3 meses mirando el calendario. Es casi absurda, pero ese periodo de 90 días respondía a cómo estalló la Gran Guerra en 1914. Claro, fue una reacción en cadena devastadora por las alianzas. Exacto. Tras el asesinato en Sarajevo, todo fue automático. Entonces razonaron que, si obligaban a los líderes a esperar 3 meses, la diplomacia tendría tiempo material para evitar el desastre. Bueno, mecanismo que fracasó estrepitosamente. Lo que nos lleva al Pacto Bryan-Kellogg en 1928. Ahí se da el salto conceptual crítico. La condena de la guerra como un instrumento legítimo de política nacional. Aunque no tenía dientes, digamos. Carecía de mecanismos de castigo. Cierto. Pero preparó el terreno normativo para el hito definitivo tras la Segunda Guerra Mundial. La Carta de la ONU de 1945. Específicamente el artículo 2, párrafo 4. Esto es fundamental para quienes toman nota.
Establece la prohibición general del uso y la amenaza de la fuerza. A partir de ese momento, la guerra ofensiva queda oficialmente fuera de la ley, a nivel global. Con solo dos excepciones reconocidas, la legítima defensa frente a un ataque armado y las acciones militares autorizadas por el Consejo de Seguridad. Así que el tablero de ajedrez queda perfectamente estructurado. Todo el sistema moderno descansa sobre esa premisa. Y siempre se asumió que habría un Estado detrás de cualquier agresión. De hecho, la Resolución 3314 del año 1974 definió ataque armado. Y esa definición incluía expresamente el envío por parte de un Estado soberano de bandas armadas o mercenarios para atacar a otro. Siempre el Estado como protagonista. Pero aquí es donde entra mi pregunta clave. Si todo este sistema monumental se construyó para regular peleas entre estados con ejércitos uniformados, Ajá. ¿qué pasa cuando el atacante no tiene fronteras ni representa un país? Llega el 11 de septiembre de 2001 y rompe la premisa fundamental de esa resolución 3314. Crea un vacío legal monumental. O sea, puedes invocar la legítima defensa contra una red criminal que no tiene territorio. Y que encima logra una capacidad de destrucción masiva que antes era exclusiva de superpotencias. Esa es exactamente la fractura del modelo clásico. La urgencia de seguridad exige una respuesta, pero el derecho internacional te obliga a encontrar un culpable jurídico. Hay que identificar de dónde vinieron, quién los financió. Y esto nos lleva directo al segundo pilar de hoy, la imputación de la responsabilidad internacional del Estado. Vamos a crear otra tabla mental para esto, porque es súper útil para estudiar. Perfecto. Hay una regla de oro aquí. Para culpar a una nación se exigen dos elementos, el objetivo y el subjetivo. El objetivo es fácil, ¿no? Es simplemente que exista la violación de una obligación internacional. El daño está hecho. Exacto, pero el subjetivo es el dolor de cabeza. Implica la capacidad de atribuir esa conducta directamente al Estado. Y aquí desglosamos en tres categorías operativas. Directa, indirecta y por adopción. Empecemos por la primera columna de la tabla, la imputación directa. Esta es la más tradicional. Ocurre cuando los actos son cometidos por órganos o agentes oficiales del propio Estado. Como el ejército o las agencias de inteligencia. Sí, y los casos modernos pusieron a prueba esto severamente. Se me ocurren las entregas extraordinarias de la CIA. Es el ejemplo clásico de la doctrina. Muy buen ejemplo. Usaron infraestructura del Estado, vuelos secretos, personal oficial, para llevar presuntos terroristas a jurisdicciones donde enfrentaban riesgo de tortura. Ahí la imputación directa recae sobre el Estado sin duda. Claro. Otro caso súper estudiado es el escándalo de Abu Ghraib, en Irak en 2004. Abusos cometidos por fuerzas militares. Pero Abu Ghraib también evidenció una complicación inmensa, la externalización, las empresas militares y de seguridad privada. Sí. Ese es el gran escudo jurídico moderno. Contratas a privados para interrogar prisioneros y difuminas la cadena de mando. Porque esos contratistas no responden a las mismas reglas marciales que un soldado regular. Y aunque cumplen contratos estatales, dificultan que un tribunal internacional imponga responsabilidad global al Estado. Es más fácil culpar al individuo que a la estructura estatal. Totalmente. Bueno, pasemos a la segunda columna. Imputación indirecta. Esto es un auténtico laberinto probatorio. Aquí hablamos de particulares actuando como agentes de facto, ¿verdad? Sí, pero el requisito es implacable. No basta con evidenciar que el Estado financió al grupo o que tienen afinidad ideológica. No. Hay que probar el control efectivo, o la dirección e instrucciones específicas. Exactamente. Como las milicias Janjaweed en Sudán o las redes detrás del asesinato de Hariri en el Líbano. Probar ese nivel de control operativo ante un juez es dificilísimo. Garante de no albergar terroristas. Pero, y esto es crucial, la comunidad jurídica determinó que brindar santuario no es suficiente para considerar que Afganistán adoptó los ataques como propios. Para visualizar esto claramente, me gusta usar una analogía corporativa. A ver, cuéntame. Imputación directa es el empleado con uniforme que estrella el coche de la empresa contra una vitrina en horario laboral. La empresa asume la culpa. Perfecto. Y la indirecta es el contratista secreto al que el director general le da órdenes por debajo de la mesa para que rompa la vitrina. El problema es encontrar ese contrato secreto para probarlo. Me encanta. Muy claro. Y la imputación por adopción es la empresa que sale en televisión atribuyéndose el mérito después de que un externo rompió la vitrina. Exacto. En el caso del Talibán, le abrieron la puerta al individuo, pero nunca asumieron la autoría intelectual del destrozo.
Bien, tabla mental cerrada. Ahora, una vez que un Estado determina de dónde vino la amenaza, debe justificar cómo responder. Y ahí entramos al choque de doctrinas. El tercer pilar. ¿Puede un Estado atacar primero? Esa es la pregunta del millón. Vamos a hacer otra lista comparativa, empezando por la defensa clásica del artículo 51. Las reglas de oro aquí son estrictas. Primero, el ataque armado ya debe haber ocurrido. Ese es el modelo reactivo puro. Sí. Además, debe haber necesidad, proporcionalidad, inmediatez y un carácter provisional. O sea, actúas hasta que el Consejo de Seguridad intervenga. Exactamente. Pero luego, el derecho internacional empezó a subir escalones. El segundo es la defensa anticipada. Que es legalmente aceptada en ciertos casos, ¿no? Sí, respuesta a una amenaza inminente y clara. Si los radares muestran bombarderos enemigos acercándose a tu frontera, No vas a esperar a que suelten las bombas para activar los misiles antiaéreos. Eso sería suicida. claro, el pilar ahí es la inminencia. Pero el terrorismo no despliega tropas en fronteras, lo que nos empujó al tercer escalón. La guerra preventiva. Actuar contra amenazas difusas antes de que se formen. Y la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2002, de la administración Bush, marca este cambio drástico. El argumento era que los terroristas no usan medios convencionales, buscan el daño civil masivo con armamento no convencional. Y ese documento dice, esperar a que esto sea inminente es irresponsable. Modifica la noción de inminencia para actuar preventivamente. Y ojo, que esto no es solo un tema de Estados Unidos. Miremos la estrategia de la Unión Europea de 2005. Sí, la lógica preventiva aplicada a nivel interno. Exacto, la contrarradicalización. Empezaron a vigilar dinámicas en escuelas, prisiones, universidades, intentando frenar ideologías en fases embrionarias. Es la misma urgencia de anticipación. Ahora, si avanzamos a 2015 con Obama, la estrategia intenta recalibrar un poco. Sí, rechaza eso de la guerra contra el Islam e intenta regresar al marco de la justicia penal. Pero, y esto es clave, mantiene la puerta abierta a acciones unilaterales decisivas frente a amenazas inminentes. Y luego llega Trump, en 2017, y refuerza esta anticipación defensiva de una manera muy particular. Actuando contra santuarios antes de que resurjan, pero sobre todo incorporando el asalto a las redes digitales. El ciberespacio, desarticular plataformas encriptadas, destruir flujos financieros. Lo cual abre un abismo de incertidumbre legal. Si lanzas un ciberataque preventivo para destruir servidores en otro país, eso es uso de la fuerza. Es un debate enorme. Y aquí tengo que hacer una pausa crítica. Adelante. Si modificamos la definición de amenaza para incluir cualquier peligro potencial, futuro, cibernético o ideológico, ¿no significa que la amenaza es permanente? Es una excelente observación. Porque si la amenaza nunca desaparece, ¿no convierte eso al estado de excepción en la nueva normalidad? ¿Poniendo en jaque todo el derecho internacional? Tienes toda la razón. Y te valido esa observación por completo. La difuminación entre violencia, legal e ilegal, entre guerra y paz, es el mayor riesgo contemporáneo. El Estado asume una discrecionalidad casi absoluta. Al diluir el requisito estricto de inminencia, se erosiona la prohibición del uso de la fuerza que costó décadas establecer. Lo cual nos lleva a una transición necesaria. Porque toda esta geopolítica y este debate sobre ciberataques suele eclipsar a quienes quedan atrapados en medio. Las víctimas. El eslabón frecuentemente silenciado. El cuarto pilar de nuestra sesión. Porque no podemos hablar de responsabilidad estatal sin hablar de a quién se le debe esa responsabilidad. Efectivamente. El estatus legal de las víctimas ha tenido que evolucionar a marchas forzadas. Y vamos a desglosar las lecturas obligatorias para esto. Esquema comparativo. Modelo de la ONU versus modelo regional europeo. El marco de la ONU de 2015 se enfoca en la justicia penal. Establece buenas prácticas para proteger a la víctima durante el proceso judicial. Buscan que dejen de ser un simple testigo probatorio y se conviertan en sujetos de derechos, buscando reparación y reconocimiento. Pero el análisis de Muñoz Escandal de 2017 nos muestra que Europa ha ido cualitativamente más lejos. Sí, con estándares regionales mucho más robustos, un estatuto jurídico unificado,
que establece la responsabilidad inherente del Estado, Europa dice, el Estado tiene la obligación absoluta de prevenir el terrorismo. Y si fracasa en esa prevención, esa quiebra de seguridad detona un deber legal de compensación inmediata. Ya no depende de fondos de emergencia o caridad, es una obligación de asistencia procesal y reparación integral basada en derechos humanos. Me parece un avance fenomenal. Bueno, para ir cerrando nuestra clase de hoy, vamos a hacer una tabla resumen global conectando los 3 vértices que vimos. Excelente idea para fijar los conceptos. Vértice 1. El Estado tiene prohibido usar la fuerza por regla general. Vértice 2. Si falla en prevenir el terrorismo, o sea, la responsabilidad estatal, se activa la atención del uso de la fuerza excepcional, ya sea defensiva o preventiva. Y vértice 3. En última instancia, esa responsabilidad estatal se traduce en la obligación de proteger y garantizar los derechos judiciales de las víctimas en los tribunales. A través de los marcos de la ONU y regionales. Una matriz perfecta para el examen. Así que felicidades a quienes tomaron nota. Asimilar estos conceptos es un desafío gigante. Dominar esta matriz entre legalidad internacional y seguridad nacional les va a garantizar el éxito, estoy seguro. Y como siempre, me gusta cerrar con un pensamiento provocativo basado en nuestras fuentes. Te escucho. Retomando la estrategia de Estados Unidos de 2003. Ahí se nos dice, de manera muy cruda, que la victoria contra el terrorismo no llegará en un momento definido. No habrá una rendición formal. Exacto. No habrá un tratado de paz firmado en un barco como en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para que todos se lleven esto y lo piensen. Ajá. Si la guerra contra el terrorismo no tiene un final claro y definido, estamos construyendo un derecho internacional que vivirá permanentemente en la excepción. Justificando la intervención constante a costa de los derechos fundamentales. Es una pregunta escalofriante. Es el gran dilema de nuestra era. Repasen sus tablas, revisen sus mapas mentales generados hoy y mucho éxito en ese análisis jurídico. Suerte a todos. Hasta la próxima inmersión profunda.